Hola, buen día. Me presento. Soy el alumno Julio César Chavarría Sompansi y en la presentación les estaré exponiendo aspectos acerca de la organización del Poder Judicial de la Federación, tema que nos concierne en la unidad 7 de la presente asignatura. Muchas gracias por su atención. La presente exposición estará comprendida por 5 puntos que estaré abordando en las siguientes diapositivas. La primera es referente a los órganos y estructura del Poder Judicial de la Federación. Posteriormente, como punto 2, estará abordando las facultades de dichos órganos. Posteriormente, quiénes son los titulares de la Suprema Corte de Justicia de la Nación actualmente. Después de eso, estaré dando respuesta al cuestionamiento que refiere a por qué es importante el secretario en el juzgado y finalmente estaré realizando una breve conclusión acerca de este tema. Empezaremos por abordar cuáles son los órganos y cuál es la estructura del Poder Judicial de la Federación. La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación nos indica en su artículo primero quiénes son los órganos del Poder Judicial de la Federación. Cabe mencionar que esto encuentra su fundamento constitucional en el artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La primera fracción de dicho artículo primero de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación indica que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el primer órgano y el más importante de dicho poder. Posteriormente tenemos a los siguientes órganos, los cuales son el Tribunal Electoral, los plenos regionales, los tribunales colegiados de circuito, los tribunales colegiados de apelación, los juzgados de distrito, el Tribunal de Disciplina Judicial que en la reforma de 2024 se integró para sustituir al Consejo de la Judicatura Federal y finalmente el órgano de administración judicial. Ahora bien, abordaré brevemente cuáles son las facultades del Poder Judicial de la Federación en cuanto a los órganos que mencioné y enuncié en la diapositiva anterior. Primeramente mencionaré las atribuciones más importantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las cuales son, entre otras, conocer de las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad en temas de normas generales, sin suspender la norma cuestionada, resolver recursos derivados de la ley de amparo, incluyendo los casos en los que se haya ejercido la facultad de atracción, conocer de recursos de revisión sobre sentencias que involucren la interpretación de la Constitución o la constitucionalidad de normas generales, resolver contradicciones de criterios entre salas de tribunal electoral y del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableciendo jurisprudencia sobre la constitucionalidad y la interpretación constitucional. Estas atribuciones le otorgan a la Suprema Corte un papel clave en la interpretación y aplicación de la Constitución, asegurando la supremacía constitucional y la protección de los derechos humanos. Ahora bien, tenemos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la cual tiene las siguientes atribuciones. Resolver de forma definitiva e inatacable las impugnaciones en las elecciones federales de diputados, senadores y presidenta o presidente de la República. Las impugnaciones sobre elecciones de autoridades judiciales. También resolver las controversias por actos y resoluciones de autoridades electorales que violen normas constitucionales o legales, así como actos que violen los derechos político-electorales de los ciudadanos. Estas atribuciones aseguran que el Tribunal Electoral sea el órgano encargado de resolver conflictos y controversias electorales, garantizar el respeto a los derechos político-electorales de los ciudadanos y mantener la legalidad en los procesos electorales federales. Ahora bien, tenemos a los plenos regionales, los cuales sus atribuciones son llevar la representación oficial del tribunal o pleno, así como gestionar la correspondencia, asignar los asuntos entre los magistrados que integran el tribunal o pleno, y también determinar los trámites que correspondan en los asuntos de su competencia, hasta dejarlos en estado de resolución. Si algún trámite es dudoso o tiene relevancia, puede disponer que el secretario dé cuenta al tribunal o pleno para su decisión. Estas funciones son clave para el buen funcionamiento de los tribunales colegiados y los plenos regionales, ya que incluyen la gestión administrativa y la dirección de los procesos judiciales dentro de su competencia. Ahora tenemos los tribunales colegiados de circuito. Sus atribuciones son contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio por violaciones cometidas durante el proceso. Esto lo incluye en materia penal, administrativa, materia civil o mercantil
y materia laboral. Así, también tiene la atribución de atender los recursos de revisión. En resumen, los tribunales colegiados de circuito tienen una competencia amplia en materia de amparo, revisión de sentencias y otros recursos jurídicos para garantizar la correcta aplicación de las leyes y la protección de los derechos constitucionales. Ahora bien, procedo a explicar y a mencionar las atribuciones de los tribunales colegiados de apelación, los cuales son contratos de otros tribunales colegiados de apelación que no constituyen sentencias definitivas en los términos establecidos por la ley de amparo. En estos casos, el tribunal colegiado de apelación competente será el más cercano a la residencia del tribunal que emitió el acto impugnado. También tiene atribución y facultad para la apelación de asuntos y aplicar el recurso de denegada apelación. Además, los tribunales colegiados de apelación tienen la facultad mencionada en la fracción 17 del artículo 17 de esta ley, siempre que las promociones hayan sido hechas ante ellos. En resumen, los tribunales colegiados de apelación están encargados principalmente de conocer los recursos de apelación, juicios de amparo indirecto, calificación de recusaciones y otros asuntos que les sean asignados por la ley. Ahora bien, los juzgados de distrito, estos tienen atribuciones en materia de orden federal, penal, administrativa, civil federal, mercantiles, federales, amparo en materia civil y en materia de trabajo. Ahora bien, el Tribunal de Disciplina Judicial, que como lo mencionaba anteriormente, este vino a sustituir al Consejo de la Judicatura Federal, es un órgano independiente dentro del Poder Judicial de la Federación y entre sus principales funciones están la investigación y resolución de responsabilidades administrativas de servidores públicos que desempeñan funciones jurisdiccionales en el Poder Judicial de la Federación, la resolución de recursos de revisión en procedimientos administrativos relacionados con faltas graves del personal administrativo, evaluación y seguimiento del desempeño de magistradas y magistrados de circuito, así como juezas y jueces de distrito, y la resolución de conflictos entre el Poder Judicial de la Federación y sus servidores públicos y entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sus empleados. En resumen, el Tribunal de Disciplina Judicial se encarga de la gestión disciplinaria y la evaluación del desempeño de los servidores públicos judiciales, así como de resolver conflictos dentro del Poder Judicial de la Federación. Ahora, por último, enunciaré las atribuciones y facultades que tiene el órgano de administración judicial, las cuales son establecer comisiones y áreas administrativas y designar a sus miembros mediante acuerdo general, expedir reglamentos interiores en materias administrativas, carrera judicial y escalafón del Poder Judicial de la Federación, así como acuerdos necesarios para el ejercicio de sus atribuciones y la función jurisdiccional federal. Asimismo, puede coordinar el funcionamiento entre los distintos órganos del Poder Judicial de la Federación y determinar el número y límites territoriales de los circuitos en los que se divide el territorio nacional, así como las regiones correspondientes para los plenos regionales. Y por último, una muy importante, la cual es designar a las y los magistrados en los plenos regionales, seleccionando a aquellos que hayan obtenido mayor votación en las elecciones para magistradas y magistrados de circuito y considerando la especialización en los casos de plenos regionales especializados. En síntesis, el órgano de administración judicial se encarga de la organización administrativa y jurisdiccional dentro del Poder Judicial de la Federación, incluyendo la creación de comisiones, emisión de reglamentos, coordinación entre órganos y la asignación de magistrados a los plenos regionales. Ahora bien, continuaré por mencionar quiénes son los titulares de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es decir, quiénes son nuestras ministras y nuestros ministros en activo. Antes de la reforma constitucional realizada el año pasado, es decir, en 2024, al Poder Judicial de la Federación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se componía de 11 integrantes, entre ellos ministras y ministros. Ahora se va a componer de 9 integrantes. Esta reforma fue realizada al artículo 94 constitucional y por ende al artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Actualmente, de los 11 ministros, hay 10 en activo, puesto que Luis María Aguilar el año pasado dejó de estar en funciones. A continuación, enunciaré quiénes son nuestros ministros y ministras. Está el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, la ministra Loreta Ortiz Alf, la ministra Ana Margareta Ríos Farjat, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández, el ministro Alberto Pérez Dayá, la ministra Lenia Batres Guadarrama, el ministro Javier Lainez Potisek y la ministra Yasmín Esquivel Moza. Ahora bien, abordaré y daré respuesta al cuestionamiento de por qué es importante el secretario en el juzgado. Para entender su importancia hay que conocer sus funciones, puesto que de esto deriva precisamente su importancia, las cuales son autorizar actuaciones judiciales con su firma, debido a la fe pública que posee a su cargo. Esto es una parte muy importante en el proceso. Asimismo, puede realizar actos procesales necesarios para el desarrollo de los procedimientos impulsados por las partes contendientes. Otra de su importancia, por la cual de su existencia, es la de elaborar proyectos de sentencias para someterlos a la consideración del juez o magistrado ponente. Puede desarrollar actos procesales de comunicación y ejecución fuera del local del órgano jurisdiccional. Asimismo, dentro de su importancia también radica el proponer alternativas de solución a las controversias planteadas, especialmente en juzgados civiles y de materia familiar. Como conclusión, puedo comentar que el Poder Judicial en México es fundamental para garantizar el Estado de Derecho, la justicia y la equidad en la sociedad. Nosotros, como estudiantes de la Facultad de Derecho y como futuros abogados, es importante que conozcamos aspectos como los que abordé en la presente exposición, los cuales son su estructura, su organización, sus funciones, etcétera. A través de sus distintos órganos y tribunales, desempeña un papel crucial en la interpretación y aplicación de las leyes, asegurando que se respeten los derechos y las libertades de los ciudadanos y las ciudadanas. Además, el Poder Judicial actúa como un contrapeso frente a otros poderes del Estado, contribuyendo al equilibrio y la separación de poderes, lo cual es esencial para la democracia en nuestro país. Su independencia, la imparcialidad en sus decisiones y su capacidad para resolver conflictos de manera justa y eficiente son vitales para la estabilidad política, social y económica del país. Así, el Poder Judicial no solo es una estructura técnica, sino una institución clave para la protección de los principios fundamentales que sostienen el orden jurídico y la convivencia pacífica en México. Bueno, derivado de finalizar con la conclusión, agradezco su debida y amable atención en cuanto al desenvolvimiento de la tarea de la presente unidad. Muchas gracias.